En la profecía bíblica, existe un pasaje que ha intrigado a eruditos y teólogos durante generaciones. El misterio de los ángeles encadenados bajo el río Éufrates. La Biblia habla de 4 ángeles que están encadenados bajo el río Éufrates. Este río está ubicado entre Irán e Irak. Vamos a adentrarnos en el río Éufrates y hablar de estos 4 ángeles. ¿Cuál es su misión y por qué están encadenados en esa parte del mundo? Hay 3 eventos proféticos importantes que sabemos que sucederán en un futuro muy cercano. En primer lugar, habrá la revelación, en su momento, de un hombre que Pablo llama el hombre del pecado, y que el apóstol Juan identifica como el anticristo. Él vendrá al final de los tiempos y será el último dictador mundial. En segundo lugar, habrá una coalición de naciones y líderes que se asociarán con él, y simplemente se les llama los 10 reyes o los 10 cuernos. Estos líderes políticos mundiales conformarán un G10 o palabras sencillas una unión de 10 países. Estos son identificados como 10 cuernos en el libro de Daniel, y son las 10 cabezas de la bestia, como se menciona en algunas profecías. Luego tenemos la tercera parte de esto, que es un reino que se forma cuando esta coalición se une al anticristo. Este reino está numerado en el libro del Apocalipsis como el 8º y último reino en la tierra. Este 8º reino gobernará durante 42 meses, mientras que el pacto, o el convenio, como se menciona en el libro de Daniel versículo 9 versículo 27, es por un periodo de 7 años. Estas 3 cosas van a suceder en un futuro muy cercano. El surgimiento del anticristo es muy interesante porque hay 2 versículos importantes. El primero es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde la Biblia dice que este hombre será revelado en su momento cuando lo que lo retiene en la tierra sea eliminado o quitado. El que lo retiene en la tierra es la Iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que está frenando al hombre del pecado, la presencia del Espíritu Santo en la tierra. Antes de continuar te pido que dejes tus comentarios sobre este tema para que juntos tengamos más luz sobre estos temas apocalípticos. También te invito a dejar tu me gusta al vídeo para poder llegar a más personas y compartir el mensaje de buenas nuevas de Jesucristo a muchas más personas. La segunda cita se encuentra en el libro de Daniel. En el tiempo final de su reino, cuando los transgresores lleguen a su colmo, un rey de semblante fiero y entendido en enigmas se levantará. En el contexto de ese versículo, algunos dicen que se refiere a Antíoco Epífanes, pero este es solo el comienzo de un viaje fascinante en el que exploraremos la conexión entre estos eventos y los ángeles encadenados bajo el Éufrates. Es esencial comprender el contexto profético en el que se encuentran los ángeles encadenados bajo el río Éufrates. Para ello, debemos explorar las señales que indican su liberación y su papel en los eventos apocalípticos venideros. El pasaje que mencioné anteriormente habla de un individuo que invadió Jerusalén y profanó el templo. Aunque no era el anticristo mencionado en el Nuevo Testamento, sí se considera una imagen prefigurativa de lo que está por venir. Cuando la palabra transgresores se refiere a aquellos que se rebelan y se apartan de la autoridad, nos lleva a un punto crítico en la historia. La idea de que el pecado y la iniquidad alcanzan su plenitud es un tema recurrente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando el pecado llega a su punto máximo y no se arrepiente, es entonces cuando Dios permite que la justicia y el juicio caigan sobre un pueblo o una nación. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de los amorreos en la tierra de Canaán. Otra referencia la encontramos en el libro de Apocalipsis, donde se habla de una ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, identificada simbólicamente como Babilonia la Grande. Cuando la copa de la iniquidad de esta ciudad se llena hasta el borde, Dios ejecuta su juicio sobre ella. Este patrón de juicio basado en la plenitud del pecado se repite a lo largo de las Escrituras. En relación con esto, el anticristo surgirá cuando la plenitud de la iniquidad abarque toda la tierra, lo que el apóstol Pablo describe como el misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2. Cuando esta plenitud se alcance, el anticristo será revelado en la tierra, y llevará a cabo su devastadora obra sobre la humanidad. Ahora, dirijamos nuestra atención al libro del Apocalipsis, que contiene un versículo verdaderamente intrigante. Como todos sabemos,
la Biblia está llena de versículos misteriosos y enigmáticos, y este es uno de ellos. Presten atención a lo que dice. Apocalipsis 9 versículo 13 al 15, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. La profecía se vuelve aún más intrigante cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas se secan, permitiendo el paso de los reyes del este. Hay mucho que desentrañar en estos 2 versículos, y espero poder explicarlo de manera comprensible. Primero, es esencial identificar la ubicación del río Eufrates. Este río histórico se encuentra entre las fronteras de los modernos países de Irán e Irak, y es uno de los ríos que marcaban los límites del Edén según Génesis capítulo 2. Junto al Eufrates, se encuentra otro río llamado Edekal, que luego se conoció como el Tigris. Ambos ríos se unen en Basora y desembocan en el Golfo Pérsico. El Eufrates y el Tigris fueron importantes para las civilizaciones antiguas y se utilizaron para la agricultura y el transporte, además de tener un significado simbólico. El Eufrates ha mantenido su nombre a lo largo de la historia, mientras que el Tigris cambió de nombre pero sigue siendo el mismo río. Ambos ríos tienen una relevancia bíblica, ya que uno de ellos marca el límite del Edén. Sin embargo, lo más intrigante es la mención de 4 ángeles encadenados en el Eufrates. ¿Quiénes son estos ángeles y cuándo fueron encadenados? ¿Por qué fueron encadenados? La única explicación que podemos encontrar al comparar las escrituras es la siguiente. Si nos remitimos a Daniel capítulo 10, Daniel vivió en Babilonia durante el periodo en que los medos y persas derrocaron a los babilonios. En ese momento, un príncipe del reino de Persia se opuso a un ángel enviado a Daniel. Esto sugiere la existencia de entidades espirituales que tienen influencia sobre las naciones. Por lo tanto, podríamos concluir que los 4 ángeles encadenados en el Eufrates tienen un propósito similar: influir en los asuntos de las naciones en un momento determinado. Debemos entender que estos ángeles no son simples entidades angelicales, sino que son principados, como se menciona en Efesios 6 versículo 12, es decir, los más altos y poderosos ángeles demoníacos que pueden gobernar sobre una nación o región. En el caso de Daniel, el príncipe de Persia, que se opuso a su oración durante 3 semanas, era precisamente uno de estos principados espirituales. Estos principados espirituales fueron derrotados por la influencia de otros imperios, como los medo-persas y luego los griegos bajo el reinado de Alejandro Magno. Tuvieron que ser encadenados o restringidos en algún lugar. En otras palabras, cuando un imperio derrotaba a otro en la región de Babilonia y el Eufrates, el principado espiritual que gobernaba sobre ese imperio tenía que ser encadenado. Esta cadena de sucesos continuó a lo largo de la historia, con la caída de los imperios griego y romano. Cada vez que un nuevo imperio surgía y derrocaba al anterior, el principado espiritual de esa región tenía que ser encadenado nuevamente. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de por qué estos ángeles están encadenados en el Eufrates. En la Biblia, estos imperios se representan a menudo mediante simbolismo animal, como el león para Babilonia, el oso para Media Persia, el leopardo para Grecia y una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que representa a Roma. En el libro de Apocalipsis, cuando el anticristo se levanta en el poder, Juan ve una bestia que combina características de estos 3 imperios anteriores: un leopardo, un león y un oso. Esto simboliza que el anticristo unifica a toda la región que alguna vez estuvo bajo el dominio de estos imperios: Babilonia, Media Persia y Grecia. Y aquí está la clave: cuando el anticristo forma su reino en esta región, los principados espirituales de esos imperios anteriores, que estaban encadenados debajo del Eufrates, son liberados. Es como si se desataran desde las profundidades del río para cumplir su papel en los eventos finales de la historia. Esto nos ayuda a entender por qué la profecía de Apocalipsis habla de estos ángeles siendo liberados del Eufrates en el tiempo del anticristo. Y, como mencioné antes, esta región abarca todo el Medio Oriente, desde Egipto hasta Afganistán y Pakistán. Es un territorio de gran importancia en la profecía bíblica.
Ahora, sabiendo esto, podemos comenzar a comprender la trascendencia de estos eventos proféticos y cómo los principados espirituales están directamente vinculados a la historia de la humanidad y a los eventos finales. Muchas personas quieren evitar hablar del anticristo o de la tribulación debido a la percepción de que es un mensaje negativo o aterrador. Sin embargo, lo que debemos comprender es que estas profecías tienen un propósito más profundo y nos ayudan a entender los eventos finales de la historia humana. Es natural que, a medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más tecnológico, surjan preocupaciones sobre cómo la tecnología podría ser utilizada en el futuro. La idea de un chip en la mano o la marca de la bestia es una preocupación válida. La Biblia nos ofrece guía y discernimiento en tiempos inciertos. Ahora, sobre la tribulación y los juicios divinos, es esencial entender que estos juicios no son simplemente un acto de Dios tratando de destruir a la humanidad. Más bien, parte de lo que está sucediendo en la tribulación es la retirada de la protección divina y la liberación de fuerzas malignas en el mundo. En 2 de Tesalonicenses 2 se nos dice que Dios está retirando su mano de la tierra, lo que permite que las fuerzas del mal se desaten. Como bien sabemos, el enemigo viene a matar, robar y destruir. Por lo tanto, parte de la destrucción que vemos en la tribulación es el resultado de la influencia de las fuerzas oscuras cuando la mano de Dios se retira. En el libro de Apocalipsis, vemos que Satanás desciende a la tierra con gran furia, y esto coincide con el desencadenamiento de varios eventos catastróficos. Al comprender esta dinámica, podemos ver que no es Dios causando daño, sino que es una consecuencia de la retirada de su presencia en la tierra. Es importante enseñar y comprender este aspecto de la profecía bíblica para evitar malentendidos y temores infundados. La profecía no solo nos advierte sobre eventos futuros, sino que también nos ayuda a discernir el porqué de estos eventos y cómo debemos prepararnos espiritualmente para enfrentarlos. ¿Estás listo para la segunda venida de Cristo? En esta revelación, se nos menciona la existencia de un lugar sin fondo, conocido como el abismo o pozo sin fondo. En el libro de Apocalipsis, encontramos seres que emergen de este abismo, y uno de estos seres es llamado Abadón o Apolión, términos que significan destrucción. Estos seres se liberan para atormentar a la humanidad, lo que nos muestra la magnitud de los eventos que suceden en la tribulación. Además de los eventos relacionados con el Éufrates y el abismo, en Apocalipsis 9, vemos también una inmensa hueste de espíritus malignos que influyen en un ejército de 200 millones de personas, inspirándolos a marchar a través del Éufrates, que se seca para permitir su paso. Esto coincide con la llegada de Satanás y sus ángeles, que descienden con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo. Algunos estudiosos consideran que la única nación con una capacidad tan grande de soldados es China. Todo esto contribuye a un momento de tribulación y angustia sin precedentes, como lo señaló Daniel en el capítulo 12 de su libro. Jesús también hizo referencia a la necesidad de que los días se acorten para salvar a la humanidad de la destrucción total. Es importante comprender que, aunque estos eventos pueden interpretarse como juicios divinos, también están relacionados con la retirada de la influencia protectora de Dios, permitiendo que las fuerzas malignas tengan un papel más activo en el mundo. Finalmente, quiero recordarte que estos eventos culminarán en la segunda venida de Jesús. En ese día, todas las naciones verán al Rey de Reyes y Señor de Señores. La profecía bíblica nos ofrece una visión clara de cómo terminarán los tiempos finales y cómo comenzará el reinado milenario de Cristo en la tierra. La profecía bíblica no solo nos advierte sobre eventos futuros, sino que también nos proporciona discernimiento espiritual en tiempos inciertos. Es un faro de esperanza en medio de la oscuridad y nos recuerda que, al final, la victoria pertenece a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Su segunda venida marcará el comienzo de un nuevo y glorioso capítulo en la historia de la humanidad. A medida que continuamos nuestro viaje en la comprensión de las Escrituras y la profecía bíblica, recordemos que nuestro conocimiento nos capacita para enfrentar el futuro con fe y confianza. La profecía no es solo un relato de eventos finales, sino una manifestación del amor y la guía de Dios para su pueblo.
Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la profecía bíblica, y que la sabiduría y la paz de Dios guíen nuestros corazones mientras contemplamos el futuro con esperanza y certeza.